Barra Matutina. Diálogo con justicia innovativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la Barra Matutina Diálogo con Justicia Innovativa del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Antes de iniciar con esta entrevista, quiero invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook y en YouTube de la Escuela Judicial y en Spotify. Hoy en compañía de Gandhi nos encontramos con la presencia del doctor Agustín Flores Valderrama. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, muy amables por la atenta invitación y me da mucho gusto y sobre todo orgullo poder colaborar con tan importantes eventos. Claro, al contrario, gracias por aceptar la invitación. Le comento lo que platicamos hace unos segundos. Este proyecto, como iniciativa del Supremo Tribunal, busca generar una cercanía con las y los ciudadanos sobre los procesos que se llevan y que van directamente vinculados al tema de impartición de justicia. Y bueno, antes de entrar al tema que nos ocupa el día de hoy, que es el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, como ya es costumbre para nosotros, nos gusta iniciar preguntando ¿quién es, en este caso, el doctor Agustín Flores Valderrama? Pues en términos generales, pues un ciudadano como todos nosotros. Tuve la oportunidad de formarme como abogado y también tuve la oportunidad de participar en el Poder Judicial. Se puede decir, mi vida profesional siempre ha sido el Poder Judicial, con el espíritu precisamente de servir a la comunidad, de realmente llevar la justicia donde se ocupa. Y indudablemente el hecho de que esta mañana esté aquí con ustedes, pues también obedece precisamente ese espíritu de servicio hacia los demás. Indudablemente que la sociedad está muy ávida de información y también pues que sea tomada en consideración y esta plataforma pues indudablemente que sigue ese objetivo y pues por ello es que aquí me tienen esta mañana tratando de colaborar con esta importante función, esa función social. Yo egresé de la Universidad de Guadalajara, me fui un tiempo a México para tomar una especialidad, regresó a Guadalajara, ya la maestría hasta llegar al doctorado y en ese lapso pues algunas especialidades, casos por el estilo. Precisamente ¿para qué? Porque indudablemente el derecho evoluciona y si realmente uno tiene el deseo de dar una buena justicia, pues tiene que estar preparado. Y esa fue la finalidad por la cual pues seguimos preparándonos. Fui juez civil, posteriormente terminé como juez familiar, en razón de que pues llega todo a su momento y ahorita soy juez en retiro. Pero sin embargo, todavía sigo en la academia, sigo como maestro catedrático de la Universidad de Guadalajara y pues a veces por ahí lo invitan en una que otra universidad y con todo gusto precisamente pues tratando de llevar la cultura jurídica, poniendo nuestros granitos de arena y no quedarse con lo que tanto que recibió uno, pues hay que también compartir esos conocimientos. Y sobre todo todos sus años de experiencia, ¿no? Esa trayectoria usted que tiene y ese ánimo que le reconocemos de estar en constante actualización. Digo, no quiero adelantarme a otros temas, pero sabemos que ha sido partidario, por ejemplo, en el tema del divorcio incausado, ¿sí?, entre otras pautas. Entonces, agradecer nuevamente su presencia. Como mencionaba en un inicio, el tema que nos ocupa el día de hoy es el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que es una iniciativa, un proyecto que se presentó a finales del 2021. Y me gustaría iniciar, doctor, ¿por qué un Código Nacional? Bien, para esto quiero comentarles, obedece a una reforma constitucional
que se publicó el 15 de septiembre del año 2017. Y se entiende que entraba en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, entraba en vigor el 15 de marzo del 2018. Dieron un lapso para efecto de que las leyes de los estados se armonizaran. Bien. Y además dar paso a este Código Nacional de Procedimientos Civiles. ¿Cuál es la finalidad? Como bien lo dicen ustedes, el derecho evoluciona, el derecho es muy cambiante y todos lo sabemos perfectamente que estamos hablando de la globalización. Entonces, pues naturalmente que al haber una globalización no tiene caso que existan ya cuestiones muy particulares en cada estado. Eso también obedece a algo muy interesante. México entra a una era de la convencionalidad. ¿Qué es la convencionalidad? Los tratados internacionales. México tiene firmados bastantes tratados internacionales, que no es el caso mencionarlos, pero con motivo de estos tratados internacionales, básicamente lo que ha evolucionado el concepto de la impartición de justicia en México es la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, que México lo firmó desde 1968, de por allá, y en el paso del tiempo, pues, ¿qué sucede? Que no obstante que tenemos firmado ese tratado internacional, sin embargo, no es básicamente hasta el 2011, junio del 2011, cuando ya vemos el tema ya desde el punto de vista constitucional como derechos humanos. Ejercíamos derechos humanos sin el saber por qué. Se reforma nuestra Constitución precisamente para dar paso al tema de los derechos humanos. Y naturalmente que esto, ingresar a los derechos humanos, yo le llamo, es tanto de estar en una justicia jus positivista, que quiere decir esto, que todo gira en torno a lo que las leyes dicen. Los latinos, lexi disi, ¿verdad? En torno a ello. Todo lo que dice la ley, eso es justicia. Sin embargo, el tema de los derechos humanos, no necesariamente la ley es justa. Se da cuenta que la ley no nada más es justa. Entonces, precisamente en aras de esa justicia, entra el tema de los derechos humanos y algo que se llama el justnaturalismo. Y los derechos humanos, indudablemente, que es el justnaturalismo, juspositivizado. ¿Cuál es el punto toral del justnaturalismo? Realmente buscar el bienestar del ser humano, de la persona. Y ya ustedes se han dado cuenta cómo ha evolucionado, que incluso ahora ya también se está protegiendo a la naturaleza. Sí. Porque es parte precisamente, el justnaturalismo es globalizante. No es directamente algo en particular, sino es globalizante porque todos formamos parte precisamente de este universo. Entonces, en contexto de ello, ¿por qué la necesidad de un Código Nacional de Procedimientos Civiles? Precisamente atendiendo esa globalización, atendiendo la convencionalidad, atendiendo de que se tienen que ir armonizando, no se tienen que ir armonizando las leyes estatales de acuerdo a su necesidad, sino que se obedecen a algo más superior, que precisamente son la convencionalidad. El primer tema que lo vimos así pero bien marcado, es precisamente la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Al paso del tiempo, nos damos cuenta que también tenemos por allí dos documentos de carácter internacional en torno a los menores de edad, como es la Carta de los Derechos del Niño y también la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, de ahí surge algo que hoy lo vemos como muy hasta cierta manera algo cotidiano, como es el interés superior de los niños. ¿En qué consiste este interés superior de los niños? Es precisamente reconocerle que como ser humano tiene exactamente los mismos derechos que un adulto. Estaba minimizada la figura de los niños como así peyorativamente hablando como incapaces, que no se les reconocían esos derechos, ¿verdad? Que actualmente hasta se les escucha, ¿no? En los obligado, es obligado, y no es obligado en el sentido de que sea como una norma que tienes que hacer esto, no, es precisamente el proceso de que, espérame,
estás decidiendo por un menor de edad, por lo menos escúchalo, escucha cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus circunstancias, no decidas por él, escúchalo. Los niños que son tan expresivos. Exactamente, entonces ahí viene precisamente esa necesidad, porque naturalmente que cada estado pues iba adaptando la convención de acuerdo a su situación muy particular, y se daba el caso que después había conflictos entre una legislación de un estado, otra legislación de ese estado, y surgió algo muy paradigmático, algo muy interesante, que es precisamente algo que se llamó el divorcio incausado. Sí. ¿De dónde surgió el divorcio incausado? Obedece precisamente a que hay una contradicción de tesis. El Tribunal Colegiado de Puebla contra el de Veracruz. Sí. Uno decía que si era obligación las causales de divorcio, y otro decía, espérame, atendiendo el libre desarrollo de la personalidad. O sea, uno se mete al juspositivismo y otro se mete al jusnaturalismo. Entonces, ese conflicto lo decide la Corte y dice, ¿sabes qué? Tienes razón. Si atendemos el tema de los derechos humanos, la voluntad, lo que impera es la voluntad. Sí. Y si alguno de los cónyuges ya no quiere permanecerse en matrimonio, es ocioso que técnicamente, jurídicamente sigan casados cuando ya se cumplen las finales del matrimonio. Entonces, ahí entró eso. Entonces, precisamente para evitar ese tipo de conflictos entre los estados, viene la armonización de las leyes, pero siguiendo precisamente la armonización en atención a los tratados internacionales. Entonces, perdón, espero no haberle interrumpido, pero actualmente son 32 legislaciones adjetivas en cuestión de procedimientos civiles, y lo que busca es generar esa homologación a uno solo que vaya acorde a los tratados internacionales y a la protección de derechos humanos. Es como el enfoque que busca este código. Sí, efectivamente. Y no solamente en el tema del divorcio, no solamente en el tema de los niños. Tenemos tratados precisamente de protección a las mujeres, sí, protección a los propios niños, al adulto mayor. Entonces, ese tipo de situaciones, vamos, y se ha globalizado tanto que verdaderamente es un tema bastante amplio, estamos hablando así muy general, pero la justificación del por qué la necesidad de un código nacional, precisamente para evitar conflictos superiores, para evitar conflictos de que un estado decide una cosa y otro estado resuelve de otra manera, y viene la colisión de derechos. Entonces, si ya hay un solo código nacional, que naturalmente este código nacional tiende precisamente a armonizar con los tratados internacionales, globalizar los tratados internacionales. Y entonces significa que pues precisamente ¿cuál es el beneficio de un código nacional? Tiene bastantes beneficios, pero los más trascendentes. El primero de ellos. Bien. Va a ser tan conveniente y tan común que podamos litigar, como abogados postulantes, podamos litigar en cualquier parte de la República, en los 32 estados de la República, como bien los mencionas, y hay una homologación y sabes qué ley vas a aplicar y cómo la vas a aplicar y cuál es el procedimiento que se debe de seguir. Ese es en primer término. En segundo lugar, pues precisamente también la cultura se vaya generalizando en torno al respeto de los derechos humanos. Que tocando la primera pauta, a veces puede ser tan cercano un estado a otro, pero su procedimiento es totalmente distinto, y como bien lo menciona, a veces postular, por ejemplo, en el estado de Jalisco y hacerlo en Colima o Aguascalientes, que están en la frontera del estado, puede ser muy, muy, muy diferente. Sí, ahorita me viene a la mente una anécdota, pues falta de técnica jurídica indudablemente en la legislatura. Derogan el capítulo relativo a los incidentes. Ok, sí. El derecho positivo, nuestro capítulo de incidentes está derogado. Sí. Ahí tiene 7, 8 artículos derogados. Entonces, vino un abogado fuera de Jalisco y me dice, oye, licenciado, en Jalisco no hay incidentes. Todo el incidente que tú quieras, habidos y por haber, existen en Jalisco. Pero licenciado, si tiene su código derogado, dígame cómo le hago. Y curiosamente, por eso le doy una falta total de técnica, porque donde habla de las generalidades del derecho, un artículo 80,
Ahí medianamente nos dicen qué son los incidentes y de qué manera se tramitan, ¿verdad? Entonces, para evitar ese tipo de conflictos, viene esta homologación del derecho, y además, pues también tomando en consideración la importancia que tiene la familia hoy en día, los conflictos que se ocasionan en el seno familiar, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, tratar de alguna forma jurídicamente que se dé la justicia, que realmente menores, mayores, adultos, las mujeres, inclusive también los hombres, todos, globalizarlos para que efectivamente sea una justicia. Dentro de este Código Nacional, ¿se contempla en este proyecto el tema de los métodos alternos, es decir, el enfoque de la cultura de la paz? Sí, efectivamente, me faltó comentarles, la reforma básicamente se dio en 3 artículos constitucionales. El primero de ellos, el 16, bien, el 17 y el 73. El 16 habla de las formalidades del procedimiento, bien, y nos menciona que siguiendo las formalidades del procedimiento se le dará preferencia a los métodos alternos de resolución de conflictos, y naturalmente que el artículo 17 también habla de los métodos alternos, que ya se había reformado en el 2008 con motivo de la entrada en vigor el Código Penal el Código Nacional de Procedimientos Penales. Se derogó el 17 y así medianamente habló de los métodos alternos. Sin embargo, en esta reforma ya habla en general de todos los procedimientos, que es preferente los métodos alternos. Y se deroga el artículo 73 de la Constitución para dar paso precisamente a facultar al Congreso de la Nación para que pueda legislar en lo que llaman derecho cotidiano. ¿Cuál es el derecho cotidiano? El derecho de los estados. Porque efectivamente, de acuerdo a la Constitución, los estados no pueden legislar en materia federal, ni tampoco la federación puede legislar en materia estatal, pero sin embargo con esta reforma dan la legalidad para que nazca un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares a nivel nacional. Efectivamente, fue sumamente importante el tener que unificar un código, porque yo, en palabras llanas, comprendí de que si no se ponían de acuerdo entre un estado y el otro, se necesitó una unificación general para que así, número uno, se nos hiciera más fácil litigar en los 32 estados de la República, haya una unificación en general, se toman los métodos alternos, pero más que nada, yendo con el principio de los derechos humanos, apegándonos siempre a estos tratados y velando por los intereses de la familia. Porque hoy en día, ¿cómo se disrumpe tanto esto? Y teniendo las herramientas necesarias, se me hace un gran paso. Constantemente evolucionando. Entonces, yo puedo denotar de las eras de la humanidad, cómo pasamos del salvajismo a la barbarie y luego a la civilización. Obviamente, pues hay que dar pasos agigantados. Y tenemos que hacerlo siempre pegados a los derechos humanos. Exactamente, en esa gira básicamente esto, respetar los tratados internacionales y naturalmente globalizándolo con el tema de los derechos humanos. Doctor, tuve la oportunidad de dar una lectura previa a este Código Nacional de Procedimientos, a este proyecto, y algo que se me hace muy interesante es que hace mucho apuesta al tema de la justicia digital. Eso es por una parte, y otra es la oralidad. Exacto. ¿Qué nos puede compartir sobre este tema de la justicia digital y de la oralidad que va inmiscuido pues ya casi en todos los procesos, ¿no? Él inició con materia penal, nos brincamos a materia mercantil, existió ya en su momento en laboral, pero el nuevo procedimiento lo contempla y ahora busca que en la materia de fuero común tenga este parteaguas de la oralidad. Bien, la digitalización, indudablemente que ya la tecnología está de punta. Sí. Y lo paradójico, rapidez, eficiencia y también a bajo costo. Es correcto. Dirán, pues, ¿cómo bajo costo? Si hay que hacer una inversión cuantiosa en sistemas tanto de reproducción como de seguridad y todo ello. Sí, es una inversión considerable, indudablemente. Claro. Pero ya al paso del tiempo, el fruto que se obtiene con esto, indudablemente que fácil compensa la inversión.
Y ustedes dirán, entonces quiere decir que ya no se va a ocupar tanto personal en juzgar y todo eso. No, el personal humano siempre se requiere. La máquina, exactamente, la máquina no se maneja por sí sola. No va a ser responsable. Y aparte hay algo muy importante. La justicia no es matemáticas. No hay que programar la máquina, ya te saca una resolución. Y esto proviene, fíjense cómo todo tiene su razón de ser. Sentencia. ¿Cuál es su etimología de la sentencia? Es sentir. Porque efectivamente el juez al resolver se estaba imbuyendo en el problema y estaba sintiendo la problemática de los litigantes. Por eso se llama sentencia, de sentir. Y naturalmente que la máquina es binaria. Eso no es. No cabe la posibilidad de que medio se parece, claro. Medio aquí la regaste, medio te voy a dar media pena. No, eso no es. Doctor, entonces, sí se ocupa el ser humano. Perdón que le interrumpa. Tuvimos la oportunidad de contar con la presencia del doctor Nicolás Lozano, de parte de Colombia, y específicamente nos hablaba sobre eso, de algo que se denomina justicia algorítmica, que es básicamente lo que nos menciona, que una máquina básicamente pues procesa datos, pero no tiene ese sentir. Y entonces, como bien lo menciona, siempre van a ser necesarias las personas. Indudablemente. Así pero sí agiliza, por supuesto. Esa es la parte medular, que ya, si se regulariza esta situación, implica una economía y, sobre todo, lo más importante, menos contaminación. ¿Sí? ¿Por qué menos contaminación? Dejamos descansar los arbolitos. Papel. Menos smog en el ambiente porque no tenemos que trasladarnos, menos desgaste físico, emocional, económico, todo ello porque desde cualquier lugar del universo podemos conectarnos a través de una máquina con mi firma digital y ya estoy promoviendo, ya estoy asistiendo a una audiencia, ya estoy llevando mi asunto sin necesidad de trasladarme a un recinto especial para ello. Entonces, indudablemente que hay muchos beneficios, bastantes beneficios en lo económico, en la rapidez, en la agilidad, inclusive también en la seguridad, porque al abrir un sistema de estos, naturalmente que debe de tener sus sistemas de seguridad y el cual es responsable el titular de esta firma y es el único que puede ingresar a tal o cual expediente o a tal o cual espacio que se le asigne. Y en el tema de la oralidad. La oralidad también tiene su sentido o razón de ser. Cuando se reformó el Código, cuando se creó el Código Nacional de Procedimientos Penales, se argumentó que la finalidad de la oralidad era básicamente darle seguridad jurídica a los procedimientos. Porque como era un procedimiento abierto en las audiencias que podía asistir cualquier persona, pues naturalmente que le daba esa seguridad jurídica y aparte, pues también evitar que las cosas se hicieran fuera de la norma jurídica, que la probidad estuviera presente en las partes como también dentro de los impartidores de justicia. Eso es lo que se busca, pero aparte de esto, realmente lo rico de la oralidad es que el juez está presenciando la inmediatez. Lo que está sucediendo, la inmediatez, el juez está presente y está presenciando lo que está sucediendo y parece a lo mejor muy romántico, muy increíble, pero también advertir cuando alguna de las partes no se está conduciendo con verdad. El lenguaje corporal dice a veces mucho más que el lenguaje verbal. Entonces, esos beneficios y también otra cosa, ¿cuál es? La agilidad. Porque en esta audiencia hay inmediatamente lo que se está desarrollando, inmediatamente se está resolviendo. Nada que presente un escrito, de aquí a la semana te lo acuerdo, después que logre el traslado y después me conteste y este tipo de situaciones, pues ya se llevó mucho tiempo. Y en la oralidad, no. Todo lo que esté surgiendo, si hay irregularidades, los recursos se promueven en ese momento y en ese momento se resuelven. Que precluyen. Exactamente, las etapas son preclusivas y la ley prevé todo se resuelve en una audiencia. Entonces también agilidad, seguridad y certeza de lo que se está haciendo. Doctor, tengo que hacer esta pregunta, pero ¿Jalisco está preparado para esta implementación de este código? A título personal, quiero pensar que sí. ¿Por qué quiero pensar que sí? Porque esto no es algo nuevo. Te comentaba desde
2017 fue la reforma constitucional, entonces ya debemos estar preparados para este cambio. El problema que yo le veo es la transición de los poderes. Okay. Porque como que está avanzando algo, llega un cambio de poder y de aquí a que se entera de lo que hay atrás, pues ya pasan los tiempos. Pero desde el punto de vista, sobre todo, yo puedo hablar a título personal porque es lo que viví, el Poder Judicial se está preparando para la oralidad. Hay, desde hace bastante tiempo, desde que salió la reforma, inclusive fui de los primeros que dio cursos de la oralidad en materia civil y familiar. Okay. Entonces, te estoy comentando, desde el del 2018 para acá, segurísimo que no deja de haber cursos de capacitación tanto para la abogacía como también en el seno del Poder Judicial, pero estar preparados para la oralidad. Que ese es un punto muy importante, doctor, porque no todo depende del Poder Judicial. Exactamente. Dejando de lado el tema económico, el Poder Judicial puede dar pasos agigantados en la implementación de esta justicia digital, pero también requiere que las y los abogados o todos los que participan en los procedimientos jurisdiccionales pues tengan esta capacitación y esta actualización. Exactamente. Los tres poderes, indudablemente que tienen que trabajar los tres poderes hermanados, porque este es un proyecto que no depende de uno solo de ellos, sino que tienen que, el legislativo, pues armonizar las leyes correspondientes, el ejecutivo, pues poner los recursos, como son, y naturalmente el ejecutor, pues es el Poder Judicial. Este es el destinatario para poder llegar al público en general. Sí, yo pensaría que las claves para que en verdad convivieran bien este código y junto con los litigantes es, además de que el Poder Judicial está poniendo de su parte, la capacitación, profesionalización y actualización de toda la comunidad jurídica a fin de que de ambas partes de manera bilateral se conozca este código y se pueda aplicar de la manera correcta, porque al fin y al cabo es a beneficio de toda la comunidad en general. Efectivamente. Bien. Doctor, pues se nos está acabando el tiempo, pero no quisiera concluir esta entrevista sin hacer alusión a qué hace falta para que esto sea una realidad, porque hablamos de un proyecto. ¿Qué hace falta para que ya sea una realidad? ¿Cuánto tiempo cree que lleve esto? Desde mi trinchera, porque naturalmente sí, claro. esto es a nivel federal, desde mi trinchera puedo mencionarlo, yo creo que falta voluntad política. ¿Sí? Voluntad política, ¿por qué? Porque les comento, desde el 2017 está la reforma. Y si es una reforma constitucional, no es... Y además esta reforma constitucional marcó plazos, marcó términos, como abogados sabemos perfectamente lo que implica un término. Se hace en esas fechas. Sin embargo, ha pasado ya bastante tiempo y no se ha realizado. ¿Cuáles son las causas? Las ignoro. Ahí sí me declaro totalmente incompetente para decir cuáles son las causas. Sin embargo, sí estamos presentes en los resultados y pues más o menos he tratado de seguir el desarrollo de este tema y por ahí salió un primer proyecto que salió junto con la reforma constitucional. Posteriormente surgió otro proyecto y lo acaban de revisar, este proyecto, según tengo entendido, entró a revisión y tiene por ahí algunas correcciones, algunas recomendaciones, y tengo entendido que está en esa fase. Pues en esa fase todavía de corrección. Esperemos que sea buen aplicado. Yo espero que así sea. Doctor Valderrama, a nombre del magistrado presidente, el doctor Daniel Espidón Saricón, agradece que haya aceptado esta invitación. Recuerda que aquí es tu casa, tiene las puertas abiertas. Y también instar a todos ustedes a seguirnos en nuestras redes sociales como YouTube, Facebook Live y Spotify. Asimismo, para que no se pierdan de la siguiente barra matutina. Un gusto saludarlos. Tengan bonita mañana. Muchas gracias. Excelente día. Gracias, doctor. Gracias.